Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo. Pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado y cambias las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. ¿Qué onda, Rich? ¿Cómo has estado? Coño, salió preciosa la intro, me encantó. Ya por fin. Te felicito. Coño, estoy muy contento, cabrón, muy emocionado porque estoy seguro que el tema de hoy te va a mamar y a mí me fascinó cuando lo hice y puta, te juro que cada línea que escribía decía, pinche Lalo se va a excitar cuando escuche esto. Ojalá y la verdad les pedíamos que se suscriban al canal, que compartan esto y también que nos digan qué historias quieren que contemos. Exacto, antes de empezar, por favor, apóyennos, denle like, denle suscribir, denle click a la campanita, coméntenos, díganos, ¿saben qué? Son los pendejos, no tienen idea de lo que están hablando, o díganos, está muy chingón lo que están haciendo, pero comenten, por favor. Sí, esto nos ayuda para poder traerles más historias porque prácticamente así funciona el algoritmo de YouTube. Es correcto. Bueno, pues, ¿quieres empezar ya? De una vez. Ay, Lalo, coño, qué buena historia. Mira, ahí te va. En el verano del 2009, el FBI detiene a un hombre ruso de nombre Sergei Aleinikov. Sergei Aleinikov. Es importante que te grabes ese nombre. Sergei Aleinikov. Seguramente un tipo muy buena gente, ¿no? Tú quédate con Sergei Aleinikov. Este hombre es un ex trabajador de Goldman Sachs y estuvo ahí 2 años. Que ya sabes que Goldman Sachs es la sucursal del infierno. Pero bueno, estuvo en Goldman Sachs 2 años. Y la razón es de por qué lo detiene el FBI es porque el mismo Goldman Sachs lo había acusado de haber robado un código de software que según Goldman Sachs tenía tanto poder que de caer en manos equivocadas podría manipular el mercado por miles de millones de dólares. Sin embargo, esto pues hace que nos hagamos varias preguntas. Si este código es propiedad de Goldman Sachs, ¿quiere decir que Goldman Sachs puede manipular el mercado? ¿Es Goldman Sachs Sí. el único en Wall Street que tiene la capacidad para manipular el mercado? Si este código es capaz de hacer todo lo que dicen, ¿está en las manos adecuadas en Goldman Sachs? Si es tan importante, ¿por qué un trabajador con tan solo 2 años pudo habérselo robado? Pero la pregunta más importante de todas es, ¿qué demonios hace este código que lo hace tan valioso y tan poderoso para que uno de los bancos más poderosos del mundo se sienta amenazado? Así que Lalo, espero que te gusten las teorías de conspiración porque hoy te voy a hablar de los high frequency traders o operadores de alta Uy, frecuencia sí, y el amaño que existe en todo el sistema financiero de Estados Unidos. ¿Has escuchado qué hablar de los bueno. high frequency traders? Claro, claro que sí. Ay, pues Está cabrón ese tema. ahí te va, papá. Pues para empezar esta historia, primero te tengo que hacer una breve introducción a algunos términos. Y el primero es, ¿qué es un futuro? Un futuro, y corrígeme en cualquier momento, es un producto financiero que se utiliza en el mercado para tratar de controlar un poco el riesgo. ¿Cómo funciona? Básicamente dos partes, un comprador y un vendedor, firman un contrato en donde acuerdan una transacción de compra-venta en un momento futuro, pero con un precio acordado al momento del contrato. Es decir, yo soy una empresa tipo, no sé, Maseca, que necesita maíz, pero como sabes, el precio de algunos productos perecederos tiende a fluctuar mucho porque pues a veces hay problemas en las cosechas, incendios, qué sé yo, ¿no? Temporadas y todo. Exacto. Entonces, para prevenir esto o controlar un poquito el riesgo del precio, Maseca compra un futuro en donde amarra el precio y de esta manera, si el precio del maíz sube, ellos tienen un seguro donde dijeron, oye, ya nosotros ya habíamos hecho un contrato donde te iba a comprar este maíz a tal precio y ya topamos el precio. Si se sube más de eso, ya no te voy a pagar más caro. Y si el precio no sube, pues simplemente lo compran al precio de mercado y Maseca habrá hecho un pago de un seguro que no usó. Eh, ¿Bastante claro? Exactamente. O, Sí, o sea, quedas de acuerdo con el comprador o el vendedor, o sea, de que tú estás pagando el precio de hoy, independientemente cómo esté el mañana. Entonces ahí tú, aunque vamos a suponer eso normalmente lo utilizan cualquier empresa, sobre todo las públicas, para
pues poder hacer sus números y poder hacer sus proyecciones financieras acorde y ya no depender tanto de las fluctuaciones. Exacto. Y te digo, si el precio no llega a ser tanto como se había establecido en el contrato, simplemente pues lo compras a precio de mercado y si se pasa, pues pagas el precio que se había establecido en el contrato de futuro, más un pequeño fee de financiación y etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso, es un seguro para amarrar un precio. Bueno, una vez explicado esto, ya puedo comenzar. Y nuestra historia comienza con un hombre llamado Dan Spivey. Dan era un broker que trabajaba en Chicago Board of Trade, que como sabrás es el mercado más antiguo y más grande de futuros. Dan notó algo que muchos habían notado en su momento, pero que llamó mucho su atención. Y es que los precios entre la bolsa de Nueva York, o las bolsas de Nueva York, porque ya hay un chingo, y la bolsa de Chicago, que es vender futuros, no estaban sincronizados. Lo cual hacía, güey, que por breves momentos, pero durante varios momentos del día, pero momentos muy breves, pudieras vender un futuro a un precio mayor de las mismas acciones que estabas asegurando con el futuro. ¿Ya habías oído hablar de esto? Sí, sí, Bueno, ese es un tipo de arbitraje. También se utiliza, por ejemplo, aquí en México, cuando te puedes, por ejemplo, puedes comprar una acción de Apple aquí en México o en Estados Unidos, y entonces a veces no están tan sincronizados los precios. Entonces a veces es más barato comprarlo ahí y venderlo aquí o viceversa. bueno, pero es muy extraño que tú asegures algo y el seguro te cueste más de lo que estás asegurando. ¿Estás de acuerdo con eso? Ah, ok, Y eso es lo que sí. estaba pasando, que, o sea, variaba por muy poco, pero como no estaban sincronizadas los precios de las acciones, de repente veías una acción que valía, no sé, $1 y estabas vendiendo el seguro por 1.20. Eso se habían dado cuenta muchos traders en Chicago y se estaban aprovechando de eso. Entonces, para poder aprovecharse de estas ventanas donde los precios no estaban sincronizados, uno tenía que ser extremadamente rápido. Y para esto tenía mucho que ver la conexión de la red. Dan había notado que la calidad de la conexión variaba por muchos factores. Primero tenía que ver el edificio, porque había edificios que tenían mejor calidad y velocidad que otros. También influía la compañía que te daba el servicio de conexión y se supone que la información puede viajar a la velocidad de la luz por las fibras ópticas de los cables. Sin embargo, habían compañías que ofrecían una velocidad inferior a eso porque pues tiene mucho que ver el tráfico de la conexión, la calidad de esa conexión y las horas también a la que estás utilizándola. Ujú. Entonces, investigando este fenómeno, Dan se dio cuenta que había una ruta que todo el mundo en Chicago le llama la ruta dorada, The Golden Road. Esta era una ruta de conexión controlada por Verizon, en donde uno podía operar a una velocidad de 14.65 milisegundos. La media era de 17 y esta te ofrecía 2.35 menos. Aquel que tuviera acceso a esta ruta podía adelantarse y usar las discrepancias entre Nueva York y Chicago. Sin embargo, esta ruta, al ser usada por tanta gente, no siempre era constante y no era de libre acceso. Era algo como que si te la topas y tienes la oportunidad de que accediste a ella, aprovechala, güey, porque no te va a durar siempre. Te va a botar o se te va a acabar. Es como que encontrar la silla buena en el estadio, ocúpala hasta que te tengas Ujú. que parar para ir al baño, ya sabes. Sí. Bueno, entonces Dan, buscando sacar el mayor provecho, decidió investigar aún más por qué diablos esta ruta es más rápida que las demás, qué es lo que la hace diferente. Y se dio cuenta de que todas las líneas, todas las rutas, las líneas de fibra óptica, siguen normalmente los caminos de los ferrocarriles y de los subways. Pero lo que hacía diferente a esta ruta en comparación con las demás es que esta tiene un tramo muy grande de línea recta, mientras que las demás tenían que como que serpentear y tenían muchas curvas porque pasaban por montañas, bosques, etcétera. Esto es lo que la hacía más rápida que las demás, porque como la velocidad viaja, perdón, la información viaja a la velocidad de la luz por el cable, pero si viaja en línea recta es más rápido que si tiene que hacer un giro, Sí, porque la luz pandeado o algo rebota. así. Sí. Es una cosa de milisegundos, pero la velocidad Todo cambia y es cuenta, menor. claro. Es algo que no notamos nosotros en nuestras conexiones, pero en este momento, como la velocidad era importante, sí lo estaban notando.
Entonces Dan hizo un estudio para hacer lo que él llamaba, voy a hacer la línea más recta posible. Esto incluía lo que te permitía la ley, porque no te permitía, por ejemplo, poner líneas de fibra óptica en carreteras o cerca de escuelas, no sé por qué, pero no te lo permitían poner en cualquier lado y también no te permitía atravesar la naturaleza. Si había bosques o áreas verdes, tenías que rodearlas. Haciendo este estudio o esta planeación, que era como que algo así, un experimento, se dio cuenta que podía cortar 150 kilómetros de distancia. Y con esto comenzó su plan en lo que se convertiría el negocio del año. Dan convenció a sus contactos para que financiaran lo que sería la ruta más rápida posible entre Chicago y Nueva York, con un costo estimado de $300 millones. Fundó una compañía llamada Spread Networks para hacer la construcción de la línea, la cual mediría 80 kilómetros de fibra óptica y necesitaría alrededor de 400 acuerdos entre condados y localidades para su construcción. Güey, el cable era tratado como un secreto de Estado, cabrón. Los trabajadores no sabían en qué estaban trabajando. Cada tramo estaba hecho por diferentes compañías donde no se conectaban, o sea, no se comunicaban entre sí para que no tuvieran ni idea de lo que estaban haciendo. Y a cada compañía se le ordenó que si veía a alguien cavando cerca del cable o alguien haciendo preguntas, tenían que comunicarlo inmediatamente. La gente creía que estaba trabajando en algún proyecto secreto del gobierno o algo así en el 2009. ¿Por qué? Porque ese güey tenía mucho miedo que a alguien más se le ocurriera su idea o Claro. que las compañías de telecomunicaciones se dieran cuenta del oro que valía la velocidad y dijeran, pues vamos a hacer lo mismo. Durante la construcción, Dan se molestaba con los ingenieros porque a veces los ingenieros decían, tengo que hacer una pequeña vuelta en lugar de seguir la línea recta. Y se emputaba y les decía, no mames, me estás haciendo perder 100 nanosegundos. No puedes hacer la diagonal, güey. Y ese cabrón decía, ¿qué chingados está hablando este cabrón? Nadie sabía lo que hablaba, pero para él era, pues me Sí, estás haciendo claro. perder lana. Sí, sí. En sus palabras era tan obsesivo porque en sus mismas palabras decía, cuando algo se vuelve obvio para ti, comienzas a temer que a alguien más se le haya ocurrido. Pero lo que Dan nunca pensó era que vender esta línea también sería difícil. Él pensaba que una vez que estuviera hecha, todo el mundo iba a decir, dame el servicio ya una vez. Era una gallina de voz de oro. Pero la realidad es que nadie conocía muy bien de las ventajas de la velocidad que le estaba ofreciendo, porque no todos estaban conscientes de esto. Por lo que Dan dijo, bueno, voy a contratar a un experto para hacer una proyección de si alguien usa esta línea y utiliza la discrepancia entre los precios de Nueva York y Chicago, ¿cuánto podría ser? Entonces el experto hizo una proyección que las compañías podrían ganar hasta $20,000 millones al año. También estimó que el mercado eran aproximadamente unas 400 firmas, pero Dan solo podía darle servicio a 200. Entonces era algo así como, tenemos 400 personas, pero solo 200 sillas. ¿Cuánto cobramos por cada silla? Y esto era imposible saber. Entonces al final hicieron como que ahí un medio promedio y dijeron, vamos a ofrecer una renta fija de $300,000 al mes, que eran 10 veces más el precio de lo que te ofrecía cualquier compañía de telecomunicaciones en el mercado. Entonces Dan presupuestó 14 millones de costo Ah, por ok. Lo línea. que él quería era como que rentar el servicio, no era en sí Exacto. hacer el Ese trading, cabrón ¿no? quería ser Ah, un ok. pinche, un pinche AT&T de alta velocidad especializado. Ok. Sí, pensé que iba a ser el trading, pero pues ya, o sea, como que No, le iba a abrir a un grupo selecto que pueda pagar esas mensualidades. exactamente. Presupuestó 14 millones de costo por línea, lo cual le daría a cada firma que utilizara esa línea $2,800 millones. O sea, el 0.5% del costo. O sea, yo pago 0.5 centavos y gano $1. Nada mal. Cuando estaban en las últimas fases de construcción, comenzaron a acercarse a Wall Street, casi casi escondidas, porque no querían que nadie supiera del plan. Llegaba y le presentaba la idea a los inversionistas y corredores y todos decían, no mames, es imposible que esto funcione. Nadie le creía. Entonces tuvo que empezar a llevar un mapa de toda la construcción que había hecho para que todos lo vieran. Aún así no le creían y le decían, no mames, mándame fotos para ver si es cierto. Y ese cabrón tenía que mandar fotos de cada tramo que había construido para los potenciales compradores. Y los clientes potenciales pues le empezaron a preguntar, ok, ¿qué obtengo a cambio de mis 14 millones? Y Dan les decía, conexión. Ok, ¿y qué pasa si el cable se rompe? Tenemos un equipo de mantenimiento que te garantiza que después, máximo de 8 horas después de que tú hayas notificado o sea, que se haya cortado la conexión, nosotros Cortado. te la reinstalamos. Ok, existe una línea
en sustitución en caso de que esta se caiga, en la principal se caiga. No, solo hay una. ¿Cuándo puedes darnos 5 años? Le decían, ¿cuándo puedes darnos 5 años de estados financieros para que nosotros veamos si podemos tratar contigo? Y ese güey le decía, pues cuando cumpla 5 años, porque acabo de nacer como empresa. Y así lo bombardeaban con preguntas. Entonces, por $300,000 al mes, más algunos millones de gastos iniciales, entidades de Wall Street que ya estaban lucrando por el gap que existía entre Chicago y Nueva York. Sí, obviamente ya lo sabían, ¿no? Sí, a huevo, ya iban a hacer más dinero del que nunca nadie había ganado en Wall Street por tener el derecho de seguir haciéndolo. Algunos que sabían que estaba pasando esto se emputaban cuando Dan les ofrecía eso. Y él decía, es una sensación re chingona saber como 12 personas sentadas al otro lado de la mesa están molestos contigo porque tú tienes algo que ellos quieren. Entonces los financieros les decían a Dan, nadie va a comprar tu producto. Al final todos lo compraron. Había una única restricción con este producto. Era que el que arrendaba la línea solo podía utilizarlo para beneficiarse él mismo. Esto era muy obvio para Dan y era algo muy obvio porque él decía, mientras menos acceso tengan a esta línea, más valioso se va a hacer. Pero esto quiere decir que si yo soy un banco, no puedo ofrecerle este servicio, esta línea a mis clientes. Solo puedo utilizarlo para mis inversiones como banco. ¿Me explico? Institucionalmente, no como le solamente llaman al el retail que para las arrenda. personas Exacto. normales. Es como si yo tuviera un ciber y te doy internet, pero este internet poca madre solo lo puedo usar. Yo soy dueño del ciber, no lo puedo usar un cabrón que me venga a rentar la cuenta. Claro, entendido. Y muchos bancos querían firmar con Dan, pero no era fácil, porque ellos iban a ser capaces de hacer transacciones que iban a ganar un chingo de dinero, pero no podían ofrecérselas a sus clientes. Y esto no es ético, porque tú le estás pagando a un banco para que vele por tus intereses y del banco va a competir contigo y te va a ganar, cabrón, porque tiene toda la velocidad del mundo que tú no tienes. Como dicen, la casa siempre gana. Exacto. Y, por ejemplo, Credit Suisse, cuando escuchó esto, se escandalizó y dijo, están posibilitando a los bancos para timar a sus clientes. Mientras que otros, como Morgan Stanley, dijo, nos encanta la idea, sí, claro. pero necesitamos cambiar el contrato, necesitamos modificarlo. Y le dijo Dan, no voy a cambiar nada, es esto o te la pelas. Y dijo Morgan Stanley, yo lo sé, nada más quiero cambiar la imagen. El chiste es que demos la impresión de que podemos dar el servicio a los clientes y no nos veamos tan mal. El más fácil, según Dan, fue Goldman Sachs. Apenas le dijo, Goldman Sachs dijo, me encanta, y firmó el contrato sin hacer ni un solo cambio. Pues digo, es que hay dos opciones, o te haces el cínico o te haces el pendejo. Es Entonces, una verga, Goldman Sachs. o sea, cabrón, o sea, saben lo que son los pinches bancos como si fueran buen pedo. Bueno, todo lo que te acabo de contar es el caso de una de tantas compañías que se dieron cuenta de cómo la velocidad jugaba un punto a tu favor y cómo te podías aprovechar de eso y sacar ventaja para hacer dinero. Pero también es importante conocer la otra cara de la moneda. Y te voy a contar la historia de lo que para mí son los Avengers de Wall Street, güey. O sea, la Liga de la Justicia de Wall Street. Eso es lo que son estos cabrones. Es Capitán América y Iron Man velando porque todos los ciudadanos que somos los pinches financieros que invertimos nuestro dinerito ahí tuviéramos una oportunidad de pelear contra ellos. Y esta es la historia de Brad Katsuyama. ¿Has escuchado hablar de él? Es muy famoso. No han escuchado. Bueno, a lo mejor has escuchado de su compañía, pero ahí te va. Brad era un hombre canadiense que trabajaba en el Royal Bank of Canada, RBC. Pero Brad no era cualquier persona. Cuando tenía 7 años, los profesores le dijeron a su mamá, su hijo es un niño superdotado, debería ir a una escuela de superdotados. La mamá le dijo a Brad, ¿que quieres cambiar de escuela? Él dijo, no, me quiero quedar con mis amigos. Cuando acabó la preparatoria, pudo haber ido a cualquier universidad porque era un excelente estudiante, además de que era una estrella de atletismo, jugaba fútbol americano y era muy bueno, entonces podía obtener una beca deportiva en cualquier universidad que él quisiera, pero prefirió irse a estudiar a una universidad de Toronto, cerca del pueblo donde él estaba, para estar con sus amigos y su novia. Y tras graduarse, comenzó a trabajar como comercial financiero. O sea, este vato era un genio, solo que era muy humilde y era un vato como una persona muy tranquila. No le gustaba ser muy show off, al contrario, era un güey que decía, yo soy feliz con mis amigos, con mi novia, que era su esposa después, y con la gente con la que siempre convivió toda mi vida. Entonces empezó a trabajar como comercial financiero en RBC, no tanto por el dinero, sino porque a él le gustaba mucho que sus habilidades analíticas, que era muy bueno para encontrar patrones de inversión y analizando y evaluando empresas. Entonces no pasó mucho tiempo para que sus jefes y la gente del RBC vieran en él una persona muy valiosa
y comenzó a ascender rápidamente. Pero tal vez lo que hacía más valioso a Brad era que era un hombre honesto. Siempre trataba de buscar que todos sus empleados, o sea, sus subordinados, estuvieran contentos con su trabajo. Si hubiera algo que no fuera congruente o injusto en lo que él hacía o lo que el banco hacía, alzaba la voz y buscaba que todo el mundo estuviera a gusto y que todo se sintiera justo. Güey, total canadiense. Sí, re buen pedo. Súper buen pedo ese cabrón. Te digo, es un Dios. capitán Canadá. Bueno, las cosas cambiaron mucho para Brad cuando sus jefes decidieron mandarlo a Nueva York. El RBC no era un banco que figuraba entre los grandes bancos de Wall Street y esto era algo que ellos querían cambiar, por lo que habían abierto oficinas ahí y habían mandado a los mejores empleados que tenían a trabajar ahí en Wall Street. Brad odiaba Wall Street. Decía que estaba lleno de gente superficial y estaba lleno de gente que vivía aparentando. De hecho, una de las cosas que contaba Brad es que apenas llegó, sus amigos, o sea, empezó a tratar con gente de Wall Street y la gente de Wall Street le decía, ¿cuánto ganas? Y Brad decía, pues, ¿qué pedo? ¿Qué te Entonces decía importa, un no? número así como que al azar y la gente le decía, entonces te puedes comprar una casa de tanto si te endeudas en tanto. Y ese güey decía, ¿para qué me quiero endeudar? Pues para tener una casa poca madre, porque ahí en Wall Street están acostumbrados a estar endeudados hasta la madre, güey, con tal de tener una super casa, super coches. Y para Brad es, güey, la deuda no es buena. En Canadá nadie se endeuda más de lo que no puedes pagar. O, por ejemplo, Brad decía que después de las comidas que tenía en sus juntas con todos los brokers o los financieros de Wall Street, sobraba un chingo de comida, güey. Y ese güey agarraba un plato y le empezaba a recoger y se la llevaba a los indigentes y todos se reían de él. Y ese güey decía, puta, esto es una mierda de lugar. Entonces, los verdaderos problemas para Brad comenzaron en el 2006, cuando el RBC adquirió una empresa de comercio electrónico llamada Carlin Financial. Al RBC le había llegado por sorpresa en los cambios apresurados de todo lo que era comercio electrónico. Entonces, para no quedarse atrás en el mercado, decidieron comprar una compañía de comercio electrónico. Entonces, gracias a la adquisición, Brad estaba trabajando con Jeremy Frommer, un tipo pues totalmente opuesto a Brad. Ese tipo era un lobo de Wall Street. Él decía, a mí no me gusta solo viajar en primera clase. A mí me gusta saber que mis amigos están viajando en clase turista. Este cabrón era un culero de Qué Wall Street. mamá. Es más, le gustaba llevar un bate a la oficina y se paraba en una esquina y empezaba a hacer como que tiraba batazos a pelotas y decía algo así como, ¿quién es el próximo hijo de puta al que voy a despedir? Y tiraba un batazo al cara. O sea, era un chingo de idiota, ya sabes. Bueno, como te podrás imaginar, Jeremy se la pasaba hiriendo sensibilidades canadienses por todos lados. De hecho, la primera Navidad que el RBC adquirió Carlin, Jeremy Frommer, dijo, yo organizo la fiesta de Navidad. Entonces, los del RBC estaban acostumbrados a una cena con sus familias y todo. Y este cabrón rentó un piso en un pinche edificio y cuando llegaron todos, habían viejas en bikinis por todos lados ofreciendo puros, cabrón. Y, y era como una noche en Las Vegas y apenas llegabas te daban un saco con fichas para que pudieras apostar en la noche de Apostar. casino. Entonces, sí, qué pedo. A veces todos los empleados de Carlin Financial llegaban crudos al día siguiente, con la misma ropa ayer, a veces ni llegaban, y Brad decía, a veces entraba a los baños y estaban inhalando cocaína. Ya sabes, la vida de Wall Street. Un día, todos los empleados del RBC, por petición expresa de los jefes de Canadá, lo cual molestaba mucho a Brad porque los jefes de Canadá decían, ustedes tienen que aprender de estos cabrones, y Brad decía, güey, nosotros también tenemos mucho que aportar, ¿por qué tenemos que aprender solo porque son de Wall Street? Y eso le molestaba mucho. Entonces, un día, a petición de los jefes de Canadá, ellos tenían que recibir entrenamiento de los de Carlin Financial. Y esta charla la estaba dando Frommer. Y en sus palabras fueron las siguientes. Los mercados actualmente dependen totalmente de la velocidad. La velocidad lo es todo. Y les voy a mostrar qué tan rápido es nuestro sistema. Se voltó hacia un ayudante y le dio una orden. El ayudante tecleó un nombre en la computadora y cuando apretó Enter en la pantalla, el valor de la acción salía al instante. Entonces, hicieron lo mismo varias veces con diferentes compañías y era así como, mi sistema es tan chingón que cuando yo pongo en el nombre de, no sé, Apple, sale el precio de la acción y si le pongo Enter, me la compra. O sea, era como que todo era rápido. Entonces, esto parecía funcionar bien. Sin embargo, no era así. Constantemente, Brad quería hacer transacciones utilizando los precios del sistema de Carlin y estos
apenas ibas a apretar Enter o apretabas el Enter para que comprara la acción o vendiera una acción, los precios se desvanecían, güey, como que colapsaba y todo se iba y volvía a empezar. Entonces este güey no podía saber los precios del mercado, porque constantemente mostraban de uno a otro diferentes cambios. O sea, veías un precio, que apretabas Enter para comprar, se desvanecía todo y te mostraba otro precio. Y este era un problema bien cabrón, porque Brad se dedicaba precisamente a la compra y venta de acciones, güey. Haz de cuenta que Brad quería vender 3 millones de acciones, perdón. Supongamos que un inversionista quería vender 3 millones de acciones de una empresa. Brad veía esta oferta y también veía que en el mercado había demanda de 1 millón de acción. Entonces, ¿qué es lo que hacía Brad? Compraba el paquete, porque ahí te lo venden por paquetes, no te lo venden así lo que tú quieras, ¿no? Dice un cabrón, yo quiero vender 3 millones. Tú vas al mercado y dicen, aquí solo están comprando uno. No le puedes decir, véndeme solo uno. No, te dice el vato, yo te estoy vendiendo 3. ¿Los compras o 3 o no compras nada? Entonces Brad tenía que comprar los 3, vender el millón y dedicarse todo el resto del día a ver cómo vendía o colocaba los otros 2. ¿Me explico? Esto era muy cabrón si no podías saber el precio de la acción que ibas a comprar y el precio al que lo ibas a vender. Entonces, en junio del 2007, el problema se hizo tan grande como para ignorarlo. Una compañía que se llamaba Flexotronics anunció que tenía la intención de adquirir otra compañía que se llamaba Solectron. Entonces, un inversionista llamó a Brad y le dijo, quiero vender 5 millones de acciones de Solectron. Dime si estoy yendo muy rápido, ¿eh? No. Entonces, Brad fue y vio que las acciones se podían vender en 3.70 y comprarse en 3.75. Hay que hacer la distinción de, no es lo mismo el precio de compra que el precio de venta. El Claro. precio de venta es el precio mínimo al que yo estoy dispuesto a vender. Y el precio de compra es el precio máximo al que yo estoy dispuesto a comprar. Sí, es como si fueras una casa de cambio y que tienes un precio de compra y venta. La diferencia es el spread que le llaman. El Correcto, spread. correcto. Entonces, le hablaron a Brad, le dijeron, oye, quiero vender 5 millones de Solectron, que ya se había anunciado que otra compañía quería que, o sea, que era una buena compra. Entonces, Brad fue a su computadora y vio que en el mercado solo había demanda para 1 millón de acciones. Entonces el inversor le dijo a Brad, ok, cómprame a precio de mercado, que es lo que manda, que es 370, cómprame 1 millón a 370 y los otros 4 te los dejo en 365. Total, Brad ya había visto que las otras acciones se podían vender en 375. O sea, podía colocarlas. Entonces Brad accedió. Y cuando estaba a punto de vender las acciones, el precio de sus pantallas, puta, cambió, güey. Cambió así en un instante. Era como si alguien le hubiera leído su pensamiento, como si alguien hubiera sabido exactamente lo que quería hacer y hubiera cambiado de opinión en ese momento. Y en lugar de vender 1 millón de acciones a 370, como había pensado hacer desde un principio, vendió unas pocas cientos a un precio menor y provocó un pequeño colapso en Solectron. Entonces, para cuando logró vender los 5 millones de acciones muy debajo de los 370 que decía el mercado, había perdido una pequeña fortuna. Era como si los compradores supieran o se hubieran esfumado en el momento que Brad había decidido vender. Al principio, Brad dijo, no mames, esto es mi computadora que está mal. Entonces llamó a los ingenieros. Ajá, pero ¿qué año es más o menos Estamos hablando de 2007. Ah, ok. Entonces los técnicos fueron con Brad y le dijeron, es que no sabes usar el sistema, güey, eres un pendejo. Y Brad dijo, ni madres. Y se quejó con tanta insistencia que los pinches técnicos dijeron, ok, vamos a sentarnos aquí atrás de ti a ver lo que haces. Entonces Brad le dijo, miren, aquí hay 100,000 acciones de una compañía. Yo estoy dispuesto a pagar por esas 100,000 acciones $48 cada una. Ahora mismo hay una oferta de 100,000 acciones, 35 en esta bolsa, 30 en esta, 25 en esta, a 48 cada una. Cuando voy a apretar el botón para comprarlas, aprieta el botón y no se compraban. Aprieta el botón otra vez y no se compraban. Cuando apretó el botón por quinta vez, ¡pum! Se desvanecieron. Se desvanecieron y un instante después regresó, pero a precios más altos. Y Brad le dijo, ¿lo ven? No soy yo. Y los técnicos dijeron, ok, déjame ver si podemos arreglar algo. Y pasaron los días. Y Brad decía, ok, ¿ya pudieron arreglar algo? No, lo estamos checando. Puta, y así días y días. Y Brad se dio cuenta que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Entonces Brad dijo, la tecnología de Carlin es una mierda. Ese es el problema. Y esto no solo le estaba ocurriendo a Brad, sino a todos los brokers de la RBC.
Y en consecuencia, el RBC estaba perdiendo dinero en cada transacción que hacía. Pero el problema era mucho más complejo de lo que Brad pensaba, güey. Cuando Brad había llegado a Wall Street en el 2002, el 85% de las transacciones se hacían en el NYSE o en el New York Stock Exchange, que es Wall Street. Y la mayoría eran operadas por personas, pues como tú y como yo, ¿no? Eran personas como veíamos en las películas, compro, y llegaba un cabrón con su papelito y lo Sí. pagaba. Así se hacía antes. El otro 15% de las acciones se hacían en Nasdaq, que era lo Tecnológica, nuevo, ¿no? es el sistema electrónico de Claro. Wall Street, pero se empezaba, se empezaba a usar apenas y por la misma regulación no se podía hacer al mismo tiempo. Cuando cerraba el NYSE, empezaba el Nasdaq y cuando cerraba el Nasdaq, abría el NYSE. Pero en el 2005, por orden de la SEC, los mercados pasaron de ser empresas propiedades de sus afiliados a ser corporaciones públicas para evitar favoritismos, güey. Y tiene toda la razón, porque si yo soy un socio fundador de NICE, pues se presta a que yo diga, no, yo quiero las acciones más baratas de una vez, dámelas Claro. aquí en corto, y no tiene justicia ni equidad. Entonces pasaron a ser corporaciones públicas, pero también se habían multiplicado, güey. Ya no solo había el NICE y el Nasdaq, ya a principios de 2008 existían 13 mercados públicos diferentes. Ya estaba el BATS, el Nasdaq BX, el Direct Edge, que yo no conozco a todos, pero me imagino que todos conocen más que yo. Pero ya son prácticamente muchas bolsas, algunas ya están en Nueva Jersey, otras quedan en Nueva York, en la misma área, ¿no? Pero ya había mucho mercado, ya no solamente era Wall Street. Ajá. Y tal vez el cambio más grande es que ya no era necesario un humano para las transacciones Sí, financieras. los brokers ya eran El nuevo digitales. mercado estaba integrado por filas y filas de servidores informáticos. Todos los departamentos de procesamiento financiero habían sido reemplazados por el comercio electrónico. Y esta era una de las razones por las que el RBC se sacó de pedo y compró a Carlin. Wall Street y la manera en que funcionaban los mercados había cambiado mucho. Este, Al mismo tiempo, los mercados se volvían cada vez más complicados. Antes un broker obtenía una comisión simple por cada acción en la que participaba compra y venta. O sea, yo hago todo y me doy el 10% del valor, ¿no? Ahora el comercio electrónico hacía que los mercados fueran infinitamente más rápidos que los humanos y los brokers veían su labor más reducida. Las bolsas cambiaron la manera en la que pagaban las comisiones e instalaron un sistema llamado modelo Maker-Taker, que era muy complicado y muy poca gente entendía. Y si a esto le sumas que el RBC no podía tener los precios reales de las acciones que estaba vendiendo, Brad a veces no tenía idea de cuál era su comisión. A veces creía que ganaba, pero en realidad estaba perdiendo dinero. Todo esto era muy cruel y muy difícil para Brad, y a eso súmale que estaba por llegar la crisis de 2008. Durante la crisis, Brad vio como muchos de sus compañeros lo perdieron todo. Y el mismo Brad tenía miedo de perder su trabajo. Decía, yo llegaba a mi casa a diario y yo sentía que un coche me había atropellado. Y después se enteró, o sea, después del escándalo se enteró que las grandes firmas de Estados Unidos habían amañado calificaciones crediticias para crear bonos subprime y hacerlos parecer seguros y vendérselos a sus clientes y luego apostar en contra de sus clientes. Pues se dio cuenta que Wall Street Claro. era un cochinero y todo era un juego de suma cero en donde alguien tiene que perder para que otro pueda ganar. Exacto. Y si quieren abundar más en eso, vayan al capítulo primero Exacto, vamos del a dejárselos podcast. aquí. Aquí va a salir un cuadrito para que vayan al capítulo 1 de Michael Burry. En fin, sí está duro lo que estás Bueno, contando. durante todo este tiempo, Brad la pasó tan mal que comenzó a tener, que el estrés se empezó a manifestar de manera física. O sea, tenía infecciones, tuvo que ir al quirófano, su presión arterial se disparó, empezó a ver especialistas para poder tratar una hipertensión que había salido de la nada. Y a comienzos de 2009, Brad estaba harto de Wall Street y dijo, a la verga, ya me voy. Y dice, en palabras del mismo Brad, estaba dispuesto a vender medicamentos en una farmacia con tal de poder dormir tranquilo. Pero esto daría un giro muy cabrón cuando el RBC cambiaría de opinión. En febrero del 2009, el RBC mandó a la chingada a Froman y Carlin y le pidió a Brad que lo ayudara para buscar a alguien que sustituyese esa parte del comercio electrónico en el RBC. Brad estaba a punto de irse,
pero dijo, bueno, acepto el trabajo antes de irme. Y empezó a entrevistar gente del mundo del comercio electrónico. Y ahí es cuando Brad se dio cuenta de que inclusive los supuestos expertos en comercio electrónico no estaban seguros de cómo funcionaba el comercio electrónico de manera total. Y Brad se puso a reflexionar. Güey, cada día los mercados dependen más de las máquinas y menos de los humanos. Por supuesto, los humanos supervisan las máquinas, pero muy poco realmente saben lo que está funcionando adentro de las pinches cajitas de metal. Entonces, voy a ir con alguien que sepa. Entonces decidió ir con un amigo suyo, güey, que trabajaba en un hedge fund muy famoso porque siempre iba un paso adelante de todos, llamado SAC. De Stephen Cohen, ¿eh? Sí, güey, fue al SAC con un cuate de él. Y dijo, ellos seguramente saben porque pues están teniendo mucho éxito en todo. Que por cierto, si quieren escuchar el capítulo de Stephen Cohen, les vamos a sacar aquí también. Se trabó el internet. ¿Estás ahí? Sí. Sí, ¿me escuchas? Sí. Ah, bueno, te digo que si quieren escuchar la historia del SAC, se los vamos a dejar aquí también, pero es una historia muy interesante también. Pero sí, Brad fue al SAC a es que está cabrón que todo se conecte en Wall Street. Liberar era como chismecitos, o sea, la sociedad, complots, conspiraciones, siempre hay algo. Entonces, como te dije, para Brad, el problema de RBC era la tecnología mierda que había adquirido de Carlin. Y cuando fue con su amigo del SAC y vio que ellos tenían tecnología de Goldman Sachs, Morgan Stanley y firmas bien cabronas, estaba incrédulo cuando vio que tenían el mismo pinche problema. Todo se desvanecía al momento que querían hacer una transacción. Y entonces Brad dijo, no mames, no es la tecnología, hay algo en el mercado. Y lo más importante, la tecnología está formando parte de un amaño. Y entonces la única manera de saber cómo estaban engañándolos era saber qué estaba pasando dentro de las computadoras. El problema para Brad es que él no era un tecnológico, era un financiero, güey. Claro. Pero tenía que buscar rodearse de gente que le explicara qué chingados está pasando. Y aquí es donde nace lo que te digo que es la Liga de la Justicia Financiera. Rob Park, que es otro vato, era una leyenda en el RBC. ¿Por qué? Había trabajado con Brad antes y se habían entendido muy bien. Y Rob estaba muy interesado en la forma en la que pensaba Brad, porque Brad era muy bueno de broker. Entonces, lo que quería hacer Rob era tomar el razonamiento de Brad y hacer un chingo de algoritmos para crear un tipo de inteligencia artificial que pudiera hacer la parte de Brad. Obviamente no todo, pero un tipo de código que pudiera ayudar al RBC a hacer más, pues más rápido. Ajá, no eran brokers, eran traders, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, ellos compraban y vendían. Sí, traders. Exactamente, sí, tienes toda razón. Entonces Brad fue con este cabrón que sabía de programación y todo, porque, o sea, no solamente sabía de programación, sino también sabía de finanzas, porque como que necesitaba a alguien que le tradujera el lenguaje tecnológico al financiero. Y Rob era el hombre perfecto, porque le encantaban las finanzas desde un punto de vista tecnológico. Entonces, eventualmente, el RBC se dio cuenta de lo mismo que Brad. Nadie sabe realmente qué pasa en la tecnología, ni siquiera los mismos expertos tecnológicos saben qué pasa en el comercio electrónico y dejaron de buscar gente que supliera a Carlin y le dijeron a Brad, ¿quieres el puesto? Y Brad dijo, va, yo lo agarro, a pesar de que no era un tecnológico. No pasaría mucho tiempo para que Brad tuviera una señal de que iba en el camino correcto. En mayo del 2009, un senador de Nueva York llamado Charles Schumer escribió una carta al SEC y después emitió un comunicado de prensa en el que acusaba a los mercados de permitir que sofisticados operadores de alta frecuencia tengan acceso a información sobre dichas operaciones antes de que éste esté disponible para otros operadores. A cambio de una tarifa, el mercado ofrece información sobre órdenes de compra y venta durante unas pocas fracciones de segundo antes de que éste pase a dominio público. Era la primera vez que Brad había oído hablar de algo que se llamaban las órdenes relámpago. Y con todo esto, había tenido una señal de que, ok, entonces sí estoy en el camino correcto. Hay algo que está amañado en el mercado, güey. Y yo voy a destapar esa cloaca. Entonces, con esta información, Brad y Rob dijeron, vamos a buscar hacer un equipo que nos ayude a investigar el mercado. Y trajeron gente. O sea, necesitamos gente que nos ayude a entender qué es el comercio de alta frecuencia. Que por cierto, esto del comercio de alta frecuencia sé que no es algo tan sencillo de entender. Entonces también les voy a dejar un link aquí de un video muy bueno donde explican de manera muy
gráfica, cómo funciona el comercio de alta frecuencia para que lo escuchen y para que lo vean. Está bastante bueno. Se lo voy a dejar aquí. Igual aquí a ti te lo recomiendo mucho. Entonces empezó a hablarle a la gente del comercio de alta frecuencia, pero no respondía a sus llamadas. De hecho, nadie quería, o sea, los de la alta frecuencia no querían ningún tipo de atención, güey. Querían estar así como que en las sombras. Brad buscaba a personas que hubieran trabajado en los departamentos de tecnología de los grandes bancos y así para que vinieran a trabajar con él. Finalmente, los que se unieron a su equipo de trabajo eran un ex programador de software del Deutsche Bank, un ex gerente de comercio electrónico del Bank of America, un ingeniero de 22 años salido de Stanford y después otro programador que se llamaba Alan Shank, que era uno de los pocos sobrevivientes de Carlin, que era muy bueno. Con este equipo formado, Brad fue con sus jefes y los convenció de que le dejaran hacer experimentos sobre el mercado de Estados Unidos. Durante los siguientes meses, Brad y su equipo se dedicarían a realizar transacciones no para obtener utilidades, sino para probar sus teorías. ¿Por qué el mercado estaba cambiando? ¿Por qué no podía ver el mercado real en sus pantallas? Y el RBC les dio permiso de perder hasta un máximo de $10,000 al día. Entonces está chingón, ¿no? Que llegues con tu jefe y le digas, oye, dame chance de hacer esto. Dame chance de hacer un experimento. ¿Para qué? ¿Quién sabe? No sé qué voy a descubrir, pero déjame hacerlo. Y sus jefes confiaban tanto en él que decían, bueno, va, puedes perder Pues sí, hasta $10,000 al día. Tienes que hacer experimentos para Entender. obtener mejores resultados. Nunca sabes dónde encuentras la pepita de oro. Comenzaron con los 13 mercados públicos grandes, que estaban divididos en las 4 bolsas principales, que son el New York Stock Exchange, el Nasdaq, el BATS y el DirectH. Rob, que era el vato que era como que la mano derecha de Brad, que era el tecnológico y financiero al mismo tiempo, invitaba a los de las bolsas a que les explicaran qué chingados está pasando. O sea, Rob decía, la pregunta de Rob era muy sencilla. Rob quería saber de una manera tecnológica qué pasaba en el momento en que yo aprieto Enter en mi computadora y mi orden se va hasta tu servidor y regresa. Puta, nadie le podía Nadie contestar esa sabía qué respuesta. pedo. Nadie sabía qué pedo, güey. Oye, Rich. Eventualmente, los Oye, de las Rich. bolsas ya mandaron a los programadores porque no tenían idea de lo que le estaban preguntando. Y los programadores, cuando escucharon esas preguntas, le empezaron a tirar información a Rob, pero un chingo de información, un chingo de información. Y Rob decía, aquí está la respuesta, güey, pero era un chingo de información, el pedo es desenredar todo esto. Bueno, la confirmación llegaría más pronto de lo que pensaban. Durante sus experimentos se encontraron con un fenómeno interesante. Si hacían una transacción con un solo mercado, la transacción se realizaba sin problemas. Pero cuando hacías una transacción que involucraba varios mercados, pasaba lo del desvanecimiento. O sea, para que lo entiendas, yo quiero comprar, no sé, 100 acciones de tal empresa, pero las 100 acciones no se venden solamente en un solo mercado, sino que hay 20 en Nasdaq, otras 30 en el NYSE, otras 40 en el BATS. Entonces yo tengo que comprar esos para Claro, juntar las 100. y todo la suma de oferta y demanda de todos los mercados es el que da el precio de la acción. Bueno, entonces este fenómeno decía que si yo encontraba por casualidad, no sé, quiero comprar 100 acciones de Apple, ¿no? Y las 100 acciones están repartidas en todos los mercados. Pero en lugar de decir voy a comprar 100 acciones de todas, digo, nada más voy a comprar 20 ahorita de un mercado, funcionaba. Pero si yo le ponía quiero comprar las acciones de varios mercados, ahí se colapsaba. Esto no lo había entendido, decían, ¿por qué chingados está pasando eso? Hasta que Rob, por casualidad, güey, estaba viendo una gráfica de barras que mostraba el tiempo que tardaban las órdenes llegar desde su oficina hasta los mercados. Y vio que la gráfica no era igual para todos los mercados, güey. Y ahí se le prendió el foco y dijo, no mames, el problema es que no estamos llegando al mismo tiempo. La diferencia de tiempo era ridícula, eran milésimas de segundos, porque pues variaba según el tráfico de la red y otras tecnicidades, ¿no? Que ya te expliqué con el cable. Pero el chiste, o lo que estaba pasando, es que cuando tú le dabas enter para comprar acciones en diferentes mercados, por cuestiones de la red, pero por cuestiones de milisegundos, güey, la orden de compra llegaba antes a un mercado que a otro. Haz de cuenta que yo decía, voy a comprar en 3 mercados, en el NYSE, en el Nasdaq y en el BATS. Aprieto mi orden de compra y sale, pero por milisegundos llega antes al NYSE que al BATS y al Nasdaq. Entonces los operadores de alta frecuencia con su velocidad bien cabrona
veían lo que estás haciendo en el NICE y en chingas iban a comprar lo del Nasdaq y el BATS y te jodían la compra. ¿Me explico? Claro. Bueno, el equipo entonces dijo, vamos a hacer un experimento, güey. Desarrollaron un programa que hacía que todas las órdenes llegaran al mismo tiempo a los diferentes mercados. O sea, que la que se adelantaba antes de llegar se esperara a que las demás lleguen para poder pasar. ¿Me explico? Ok. Sí. Cuando hicieron el experimento y vieron que todas las transacciones estaban pasando de manera exitosa, dijeron, no mames, encontramos el problema. Lo que habían descubierto era que alguien se estaba beneficiando sobre el hecho de que las órdenes llegaban en tiempos diferentes a las bolsas, pero un tiempo, güey, de Milisegundos. milisegundos, o sea, estamos Creo que hablando de eran milisegundos, 18 milisegundos, sí. nada, o sea, algo imperceptible. Usaban esta información para adelantarse e invertir de forma ventajista en otro mercado, y así en otro y en otro y en otro. Y claro que son programas que detectaban eso, o sea, no eran humanos en sí, ¿no? O Claro, sea, por lo claro, que o sea, entiendo, estamos hablando de que eran son programas y servidores. speed Ya, trading, te claro. lo voy a explicar ahorita, así es. La pregunta es, ¿qué diablos hacemos con este conocimiento ahora? Y Brad lo dijo, como el Brad, como el capitán Canadá que era. Güey, tenemos que avisarle a la gente. Tenemos que decirle a la gente que alguien se está aventajando injustamente a los mercados. O sea, en lugar de decirle, güey, vamos a hacerlo nosotros igual y vamos a ganar un millones como lo está haciendo todo el mundo, eso me dijo, no, hay que avisarle a todos para que no se estén aprovechando de ellos. Mi hermoso Brad. Pero también había otra pregunta en el aire, güey. Y Brad lo decía, güey, estoy en el 2009 y esto me está viniendo, o sea, me ha venido pasando mínimo unos 3 años. Es imposible que seamos los únicos en darnos cuenta. ¿Qué pasa con los demás? Entonces decidieron probar su programa con los demás financieros del RBC y se dieron cuenta de que estaba funcionando. De hecho, decía Brad que estaba en su escritorio y de repente escuchaba gritos de que, a huevo, sí pasó mi compra. Y así, de que todo, sí, ya funciona. Entonces, a partir de eso, Brad dijo, pues ya tenemos un producto interesante. Tenemos un programa que te protege de los high frequency traders. Güey. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a llamar este programa? Y les dijo uno de los del RBC, deberían llamarlo Thor, porque es el que controla las órdenes relámpagos y Thor es el dios del trueno. De hecho, decían hasta que habían creado la palabra toreado, haz de cuenta de que, oye, ya pasaste tu orden de compra, sí, ya está toreada, para que pasara sin pedos. Bueno, al mismo tiempo que todo esto pasaba, los operadores de alta frecuencia estaban ganando dinero de una manera absurda, güey. Absurda. Pero nadie ni siquiera sabía cómo. Nada más sabían que estaban ganando un chingo de dinero. Y los bancos querían parte de esto, güey, incluyendo al RBC, güey. Pero Brad quería lo contrario. Brad decía, no, güey, los operadores de alta frecuencia nos están chingando. No, todavía no puedo explicarte cómo de manera tan precisa, pero Pero nos saben que están hay algo. chingando, güey. Y trataba de convencer a sus jefes de hacer una campaña como de información del RBC como el único banco en esto. Pero no era fácil porque el mismo Brad no lo podía explicar al 100 todavía y tenía que encontrar a alguien que le ayudara a entender esto. Y aquí viene el Robin del Batman, Ronan Ryan. Ronan era un hombre que desde muy joven siempre había querido trabajar en Wall Street, pero no lo dejaban, güey, porque era de origen irlandés, entonces no tenía conexiones en Wall Street, no sabía la cultura estadounidense y pues era difícil para él porque también no era de dinero, era de origen humilde. Se le había pasado mandando cartas firmadas a muchas empresas de Wall Street que nadie nunca le contestaba, entonces dejó de intentarlo, güey. Hasta que en el 96 se encontró un trabajo en una empresa de telecomunicaciones que vendía beepers. Hiper. Entonces Ronan siempre había sido un amante y un curioso de la tecnología y era muy autodidacta. Y este trabajo de vender beepers, güey, le hizo aprender todo el sistema de telecomunicaciones de Nueva York. Porque el beeper funcionaba de que manda una señal a esta antena y esta antena la manda a otra antena y ya sabes, ¿no? Entonces ese güey aprendió todo ese pedo. Después del atentado del 9/11, las compañías de telecomunicaciones se propusieron hacer un sistema más sofisticado y menos vulnerable a los ataques terroristas. Entonces hizo que Ronan tuviera un ascenso bien cabrón en su carrera porque pues había vuelto muy bueno en la parte de cómo funcionaba la fibra óptica y las conexiones de telecomunicaciones. Para el 2005, Ronan ya tenía entre sus clientes bien cabrones casas de bolsa de Wall Street. Comenzó a conocer a mucha gente y siempre trataba de ver si no había oportunidades para entrar a trabajar, pero nadie le da chance. En el 2006
recibió una llamada de una compañía llamada, perdón, de una compañía de fondos de alto riesgo de Kansas, buscándolo porque había escuchado que era un experto en el traslado de la información. El problema de esta compañía es que tenía mucho tiempo, era que tenía mucho tiempo entre que emitía una orden y esta orden era completada, o sea, quería alta velocidad, güey. Y Ronan decía, ok, no entiendo mucho, ¿para qué quieres más velocidad? Dijo, pero déjame ver qué pasa. Entonces, cuando Ronan fue a ver, güey, se dio cuenta que el problema era la distancia, güey. El problema de la compañía de Kansas es que estaba en Kansas. Entonces, lo único que hizo Ronan fue cambiar los servidores de Kansas y rentar un pinche piso en Nueva York y poner los servidores ahí. Y su pinche velocidad cambió de, aquí tengo, o sea, cambió a 3.8 milisegundos. Y a partir de ese trabajo, güey, se volvió una celebridad proveyendo soluciones de traslado de la información. O sea, se volvió así que, güey, necesito velocidad, este es el bueno. Entonces, grandes empresas y bancos de Wall Street ya estaban buscando a Ronan porque querían más velocidad, güey. Lo cual solo significaba, pues, a veces acortar sus cables y ponerlos en Nueva York, güey. Es lo único que hacía, porque decía Ronan, pues la física es la física. Si vas a tardar siempre más tiempo de una distancia más grande a otra. O sea, vas a tardar siempre, no importa qué tan rápido seas, vas a tardar más, si es un tramo más largo que uno más corto. Entonces Ronan empezó a vender un servicio que se llamaba colocalización, donde ofrecía consultoría, donde tenía básicamente que cambiar servidores de un lugar a otro, y eso hacía que, ¡pum!, todos tus milisegundos se fueran para abajo. Ronan se había vuelto así el dios de eso. Todo el mundo decía, este cabrón es el chingón. Entonces, para el 2007, Ronan ya estaba ganando miles de dólares por servicios de consultor de telecomunicaciones, güey. Pero ese güey no era feliz. Dijo, güey, yo detesto esto, yo quiero trabajar en Wall Street. Y le hablaban a ese güey y le decían, no mames, está poca madre mi conexión, gracias. Y Ronan les decía, güey, me da mucho gusto que estés contento con mi trabajo, pero es imposible que notes el cambio, son milisegundos, güey, no vas a ver el cambio de la conexión. Y aún así le decían, sí se nota, güey, gracias. Y ese güey no entendía por qué. Entonces, a pesar de que estaba ganando la lana del mundo, güey, estaba deprimido, porque ese güey estaba haciendo un chingo de dinero, Sí, un trabajo que no le gustaba. pero con un trabajo que odiaba, güey. Hasta que le llamó Brad. Y Brad le dijo, oye, ¿puedes venir al RBC por una entrevista? Y este cabrón no tenía ni idea de qué era el RBC y no tenía idea de quién era Brad. Solo se sentó y le empezaron a hacer un chingo de preguntas para saber si en realidad sabía de tecnología. Y Brad se dio cuenta que este cabrón sí sabía de su tecnología, era de los pocos que sí sabía cómo funcionaba la tecnología y se lo podía explicar a un financiero. Entonces, después de tan solo una hora, Ronan ya se estaba reuniendo con los jefes de Brad y le ofrecieron un puesto en el departamento financiero. El puesto era director de operaciones de alta frecuencia y era un sueldo donde ganaba un tercio de lo que ya estaba ganando. Un tercio. Pero aún así lo tomó. En palabras de Ronan, habría aceptado hasta menos con tal de trabajar en Wall Street. Y Ronan no sabía nada de finanzas, entonces Brad le enseñaba. Mientras Ronan platicaba con Brad sobre todo lo que había vivido como consultor de empresas de alta frecuencia, esto era oro para Brad. De hecho, Brad decía muchas veces que Ronan no sabía lo que sabía. O sea, ese cabrón tenía oro en su cerebro. Y la primera demostración del valor de Ronan fue cuando estaban teniendo problemas con Thor, porque Thor había funcionado muy bien las primeras veces, pero después se dieron cuenta que no estaba siendo confiable en replicar el éxito. Y no sabían por qué, güey. Y si querían comercializarlo como software, no puedes comercializar un software Algo que a que veces falla. funcionaba y a veces no, güey. Entonces, cuando lo vio Brad, dijo, pues el problema es muy fácil. Thor está usando vías comerciales que no siempre tienen el mismo tráfico y no siempre puedes calcular el intervalo de tiempo que una orden va a llegar a otra. Por eso estás fallando en tus cálculos. La única manera en donde tú puedas controlar esto es que tú tengas tu propia fibra óptica, tu propia red de fibra óptica para hacer el cálculo exacto y tú la puedas controlar. Entonces, güey, Ronan y Brad convencieron a los jefes del RBC para empezar a hacer su propia red de fibra óptica. Como te dije, Ronan
valía su peso en oro, güey. Ronan sabía que los operadores de alta frecuencia estaban haciendo tablas de latencia, que es lo que tarda cada empresa en emitir una orden y que esta orden llegue a los servidores, güey. Es un promedio. Ronan no sabía por qué lo hacían, pero cuando Brad lo escuchó, dijo, a huevo, es porque quieren saber quiénes son los fuertes. Por ejemplo, no me interesa saber el fondo X, cuánto tarda el fondo X en emitir su orden, pero sí me interesa saber Goldman Sachs cuánto lo hace, güey, porque Goldman Sachs es no solamente el fuerte, sino es de los que marcan tendencia en el mercado. Claro. Entonces, cuando él lo haga, los demás lo van a seguir. Entonces, con ayuda de Ronan, empezaron a poder comercializar el Thor. Y la estrategia de Brad ahora era visitar las casas de bolsa para explicarles todo lo que habían aprendido y venderles la única defensa que tenían contra el depredador de los operadores de alta frecuencia. Y para finales de 2010, Brad y Ronan ya se habían reunido con 500 inversores para explicarles lo que ofrecían con Thor y lo que estaba pasando en Wall Street. Y todos decían, no mames, no te creo que esto está pasando, es imposible. Pero al mismo tiempo decían, sí tenemos el mismo problema, que los precios se desvanecen cuando queremos hacer las órdenes de compra. Aún así no estaban muy seguros de si querían comprar el Thor. Pero entonces, güey, pasó lo que nadie creía que pasaría nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El crack relámpago. A las 2:45 del 6 de mayo del 2010, el mercado se desplomó 600 puntos y en un acto seguido de nada rebotó a su mismo nivel. Todo esto sucedió en un lapso de minutos. Y tú dices, pues qué chingados, no pasó nada. Pues no pasará nada a menos que hubieras hecho operaciones en esos milisegundos, güey. Hubieras hecho transacciones bien poderosas. Durante esos segundos, güey, acciones como las de Procter & Gamble cayeron a valer 1 centavo y luego regresaron a valer $100,000. Durante este periodo de tiempo se produjeron 20,000 transacciones a distintos precios, un 60% mayor o menor de los que existían antes del relámpago. 5 meses después de esto, la SEC escribió un informe diciendo que todo había sido un error. Un error de computadora. A causa, güey, de una bolsa en Kansas que había trabajado Ronan. Lo que en realidad pasó en esas fracciones de segundos fue que se produjo un efecto de cientos de miles de transacciones que dieron como resultado la caída de la bolsa, güey. O sea, se cuenta lo que pasaría en una crisis en un lapso muy cabrón de tiempo, como ya estamos hablando, o sea, la nueva medida ya no es ni siquiera segundos, sino milisegundos, pues se dio una crisis en una ventanita así, güey. Es imposible saber qué fue realmente, o sea, el paso por paso, porque tendríamos que tener una lista de todas las transacciones y eso es algo que no se tiene. Es algo que la tecnología del SEC ni siquiera tiene en esos momentos del 2010, porque ni siquiera sabían ya lo que estaba pasando, güey. Y todo esto Brad ya lo sabía. Y eso hacía que las alarmas se estaban prendiendo, güey. Entonces, ahora Brad dejó de buscar a los inversores para ofrecerles Thor porque ellos lo estaban buscando a él. Y con esto el RBC pasó de ser un banco menor, por ejemplo, en el 2009 que ocupaba el lugar 19 del ranking, en el 2010 era el número 1. Y esto, el mismo Brad también lo había adoptado ya como una bandera de que, güey, yo tengo que ser el vato que dice lo que está pasando, porque si no lo digo yo, nadie lo va a decir. Entonces parecía que todo iba bien para Brad, pero en el 2011 las ventas de Thor se fueron a la mierda porque todos los bancos decían, tenemos muchos clientes que estamos contentos con Thor, pero no podemos ir en contra de los grandes bancos de Wall Street porque también nuestros mismos clientes tienen muchas transacciones con esos bancos, güey. Entonces no podemos, tenemos que elegir y tenemos que elegir a los bancos grandes. Entonces, viendo el éxito del RBC, los demás bancos dijeron no podemos dejar esto y lo querían debilitar. Y también le estaban llamando constantemente al equipo de Brad, le llamaron a Ronan para ofrecerle hasta $1.5 millones al año para trabajar con ellos, y a Brad le hablaban para ofrecerle 3 millones. Entonces el RBC, para blindarlos, les tenía que estar machando las cantidades, güey. Desde el 2006 hasta el 2008, güey, la participación de los high frequency traders se duplicó. Antes era el 26% y después fue el 52%. Y desde entonces no ha bajado ese número. Y si te pones a pensar, los high frequency traders no ofrecen ningún valor al mercado, simplemente están comprando una acción
y la están vendiendo, Sí, en pero el lo están mismo haciendo a fracciones. velocidades tan rápidas, güey, que ni te das cuenta. ¿Tú crees que lo estás haciendo a través de una plataforma como, no sé, eToro o como Robinhood? Pero hay otro cabrón que cuando estás apretando para comprar, hay otro cabrón que ya está viendo lo que tú estás queriendo comprar y lo está yendo a comprar y te lo va a vender a ti más caro. Para que te des una idea, si tú, si tú tomas una acción, o sea, digamos que tú eres el dueño de una acción que cuesta un 1.5, 1.5, y luego dices, quiero vender esta acción a 1.5, y tú mismo vas a otra plataforma como si tú fueras el comprador y dices, quiero comprar la acción de 1.5 y estoy dispuesto a pagar hasta 1.70. Y aprietas el enter, lo ideal es que el mercado o la plataforma que tú estés usando encuentre el mejor precio, que es 1.5. Y entonces diga, aquí hay un cabrón que está ofreciendo 1.5, cómprala, perfecto, tan tan. Pero lo que está pasando es que cuando tú aprietas enter, un cabrón en medio dice, este güey quiere comprarla por 1.5, este cabrón lo está vendiendo, perdón, Quiere, este cabrón lo quiere comprar a 1.75 cuando mucho, este cabrón está en 1.50, lo compro a 1.50, te lo doy a 1.75 y en el lapso perdiste dinero y te estás comprando a ti mismo. sí, literal es otro intermediario casi, casi No hay escondido. ningún valor y ni siquiera Sí. están perdiendo nada porque están jugando con cosas seguras, porque ya hay un vato aquí que quiere comprar y hay Sí. un vato aquí que quiere vender. Entonces, como viste con Stephen Cohen, que era como que veían antes que pasara en el mercado, ¿no? O sea, prácticamente lo mismo, pero a frecuencias más altas en este caso. Así es, güey. Entonces, con todo lo que Brad y su equipo lograron aprender, finalmente llegaron a una conclusión bien drástica, güey. La única manera de proteger a los inversionistas era creando su propia bolsa. Una bolsa o un mercado que fuera ajeno a los intereses de Wall Street, donde hubiera un control total del tráfico y un registro preciso y diario de cada transacción, como si fuera un blockchain. Intentó venderles esta idea a sus jefes del RBC y todos estaban entusiasmados, pero de nuevo, los del RBC decían, güey, nuestros clientes más importantes también son clientes de Wall Street. Y si vamos a hacer eso, iríamos en contra de los intereses de nuestros clientes, nos va a llevar la chingada. Entonces sus jefes le decían a Brad, si quieres hacer esto, te tienes que ir del RBC. Y aún así sus jefes le decían, pero es una gran idea, cabrón, si quieres hacerlo, hazlo, pero tienes que hacerlo por tu cuenta. Los desafíos eran obvios. Necesitaba financiamiento, necesitaba persuadir a gente que ya estaba trabajando en Wall Street que dejara su trabajo y viniera a formar una nueva bolsa con él. Y por último, tendría que ir en contra de los 9 grandes bancos que controlaban casi el 70% del mercado. Y Brad lo sospechaba, no tenía ninguna evidencia, pero estaba casi seguro que los grandes bancos estaban metidos en este Mis pedo. cuidados. Entonces, Brad empezó a hacer una investigación, contó con su equipo para entender mejor cómo funcionaba el High Frequency Trade y entraron a LinkedIn a buscar empresas de High Frequency Trade y Brad se dio cuenta que la mayoría de los empleados que trabajaban en estas empresas eran rusos, rusos que venían de departamentos de investigación en matemáticas, del mundo de telecomunicaciones, de universidades, de ciencias aplicadas, pero que eran así una eminencia, cabrón. Y había un güey que era considerado por muchos el más brillante de todos y trabajaba en Goldman Sachs. Y se llamaba Sergei Aleynikov, el hombre que causaría el cambio más importante en la vida de Brad Katsuyama y causaría una tormenta cuando Goldman Sachs lo buscara por robar su código fuente y lo tratara de poner en prisión durante el resto de su vida. Pero esto te lo voy a contar en la siguiente parte de este episodio, la conspiración de la alta velocidad. Qué interesante historia. Ya quiero ver cuál es el desenlace. Está muy bueno, la No verdad. mames, y el caso de Sergey está bien cabrón, bien cabrón. Pues nada más para recordarles que pongan en sus comentarios qué temas les gustaría que habláramos, si les gustó, qué le parece. Igual que nos sigan a nuestras redes sociales, @especulerospodcast. Especuleros Podcast, síganos en Facebook, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Probablemente tendremos que abrir un TikTok para que la chaviza nos escuche. Pero sí, por favor, síganos, apóyenos, denos like, denos compartir. Si quieren enviarnos comentarios, estamos abiertos a escuchar lo que sea, lo que quieran escuchar. Si quieren mentarnos la madre, si quieren decirnos que les encanta, si quieren decirnos que ni siquiera tenían ni idea de lo que era un high frequency trader, de lo que ustedes quieren que hablemos, aquí vamos a estar. Y
A Lalo lo pueden seguir en arroba Lalo-Goody. Lalo-Goody. Y a mí me pueden seguir en arroba Richardito14 y arroba Especuleros Podcast, por favor. Les agradecemos mucho. ¿Quieres agregar algo más? No, sería todo. Manténganse tuneados en el sentido de que viene el siguiente capítulo para ver el desenlace de esta historia. Exactamente, donde vamos a hablar lo que pasa con este ruso que cambió a Goldman Sachs para siempre. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Lalo. Hasta luego. Bye bye.